Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hola crónicos. Perdón. Tan, tan. Bienvenidos al episodio número 100. Ya partimos el pastel. Para cuando salga este episodio, ustedes ya vieron las fotos del pastel que partimos. Gracias por estar con nosotros estos 100 episodios. Esperamos que sean otros muchos más de 100 más. ¿Y qué más? ¿Por qué traigo el ahora? No lo sé. Gracias. Los te quiero mucho. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por escucharnos. Muchos desde el primer episodio, cuando pusimos que este episodio iba a ser el número 100, nos mandaron muchísimas felicitaciones. Gracias a todos, los que nos escucharon desde que parecía que estábamos debajo del agua en el episodio número 1. Sí. Y los que nos han venido escuchando, los que han escuchado las crónicas más de una vez. Todos los nuevos, todos los compañeros de trabajo de Jacqueline, todos los compañeros de trabajo de mí, de yo. Del Brando. De Brando. Ahí está, ahorita lo vamos a materializar. Absolutamente, aquí va a aparecer. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos 100 episodios en Crónicas de Crimen y vamos a darle. Vamos. La crónica del día de hoy solo espero tenerla lo más completa posible. Todavía hoy, con toda la información que he escuchado y leído, pienso que hay cosas que inevitablemente se me van a ir, pero de una cosa pueden estar seguros todos. He hecho durante los últimos meses la mayor búsqueda de información posible para traer el episodio de hoy y probablemente los 3 siguientes, porque muy probablemente se van a extender más. Yes. Para que sean los más completos posibles. La crónica de hoy no se trata de asesinos, no se trata de alguien que le quitó la vida a otro alguien. Se trata de personas que robaron historias de vida, robaron sueños, robaron inocencias. Personas que, envueltas en el poder que les dio el dinero y las amistades influyentes con gustos igual de enfermos que ellos, se dedicaron a hacer la vida de sus víctimas un infierno. El 29 de diciembre del 2021, Ghislaine Maxwell fue declarada culpable y condenada por un jurado en el Tribunal Federal de Estados Unidos por 5 cargos relacionados, 5 nada más, con el tráfico sexual, que conlleva una posible pena privativa de libertad de hasta 65 años de prisión. Uno de tráfico sexual de un menor, máximo 40 años. Uno de transporte de un menor con intención de participar en una actividad sexual delictiva, 10 años. Y 3 de conspiración para cometer delitos graves, 15 años en total. Ghislaine fue absuelta del cargo de incitar a un menor para participar en actos sexuales ilegales. La familia de Ghislaine dijo que el proceso de apelación había comenzado. El día de hoy les voy a narrar la primera parte de los episodios finales de nuestra 8ª temporada. Les voy a narrar la crónica de los crímenes de Ghislaine Maxwell, la madame de Jeffrey Epstein. Perdonen mi francés desde el inicio, Leti, pero es un chingo de información. Y después de tantos días enferma, deshidratada, moribunda, todavía sigo. Y de buscar información como loquita. Y de tratar de acomodar todo esto, estoy emocionada y con ansiedad al mismo tiempo por estos episodios que siguen, porque les anduvimos sacando la vuelta. Sí. Y estamos otra vez aquí. Muchísima vuelta. ¿Cómo te hizo sentir la investigación? Fue ácido y yo creo que hasta que terminemos de grabarlos como un
roller coaster, ¿cómo se dice? Montaña rusa de Una emociones. montaña rusa de emociones. Porque se tocan temas que a la mayoría de las personas, ¿no? Nos molestan de sobremanera, que es el abuso de personas vulnerables y el abuso de influencias, que la gente con dinero no tenga que pasar por los mismos procesos que otras personas. Entonces es como coraje y enojo y asco y desesperación, e impotencia. Es como, ay, no sé, todos los episodios que hemos hecho hasta ahorita han sido difíciles de procesar y de investigar, y aunque casi cualquier persona ahorita le dices el nombre de Ghislaine Maxwell o de Jeffrey Epstein y van a saber de qué estás hablando, meterte como lo hacemos para sacar toda la información, revisar todo el material que existe, es cansado. Y a pesar de que sepas la historia, encuentras información nueva, entonces... Así es. Y ¿sabes qué? O sea, obviamente, a final de cuentas, no les vamos a traer toda la información que existe afuera Claro. porque es un mundo de información, pero mientras estaba haciendo la búsqueda, como te lo dije, este episodio lo íbamos a grabar hace 2 semanas y le dije a Leti, encontré un hilito nuevo. Le dije, y ahora siento que si traigo el episodio con lo que ya tenía, no va a estar completo, entonces por eso nos tardamos más, pero espero que valga la pena. ¿Okay? Después del circo en el que se convirtió la convicción de la sentencia y después el abandono de la vida de Jeffrey Epstein, después de que salieran a la luz todas las cosas que durante años él y sus aún cubiertos amiguitos les hicieron a menores de edad durante décadas, una persona quedaba pendiente de delegar a la justicia. Aún con el acuerdo que firmó Epstein con las autoridades, en donde se decía que ninguno de sus amigos, como el principito Andrés, podrían ser juzgados, el público quería que alguien pagara. A nadie nos pareció verdad el accidente de Epstein, el que tuvo en prisión. Todos queríamos ver la lista, queríamos que alguien pagara, y la siguiente en la lista abierta era Ghislaine Maxwell, la una vez novia y mejor amiga de Epstein. Y es que para las mujeres es aún más difícil imaginarnos o creer que una mujer pudiera estar ayudando a este miserable a aprovecharse de niñas indefensas y reclutarlas para que sirvieran como esclavas sexuales a Epstein y a su grupo de amiguitos. ¿Cómo lo habían convencido? ¿Cómo la habían convencido? ¿La estaban utilizando? ¿Se aprovechó de ella? ¿Cómo había llegado Ghislaine Maxwell hasta aquí? Como hacemos en cada crónica, nos vamos a ir al principio. Y la mayoría de los que hemos seguido esta noticia pensamos que es muchísima coincidencia que estos dos se hayan encontrado por casualidad en el momento justo en que Ghislaine lo necesitaba. El diablo trabaja horas extras, pero el papá de Ghislaine trabajaba más. Ghislaine Maxwell nació en 1961 en Maison-Lafitte, en Francia. La novena y la hija menor de Elizabeth Maynard, una erudita nacida en Francia, y de Robert Maxwell, un propietario de medios británico nacido en Checoslovaquia. Su padre era de una familia judía y su madre era descendiente de protestantes franceses. Maxwell Ghislaine nació 2 días antes de un accidente automovilístico que dejó a su hermano Michael, de 15 años, en coma prolongado hasta su muerte en el 67. Más tarde, su madre reflexionó que el accidente afectó a toda la familia, pero mucho más a la niña porque había mostrado signos de anorexia cuando ella aún era muy pequeña. A lo largo de su infancia, Ghislaine vivió con su familia en Oxford, en Headington Hill Hall, una mansión de 53 habitaciones, en donde también se encontraban las oficinas de Pergamon Press, que era una editorial de su papá. Su madre dijo que todos sus hijos fueron criados como anglicanos. Ghislaine estudió primero en Oxford High School for Girls en North Oxford, y luego a los 9 años la matricularon en la escuela preparatoria Edgarly Hall en Somerset, la segunda en Headington School a los 13 años. Ella asistió a Marlborough College para estudiar A-Levels antes de obtener una licenciatura en Historia Moderna con idiomas en Oxford en 1985. Es decir, estudió en los mejores colegios que había en el lugar en donde ella estaba viviendo. Ghislaine tenía una relación cercana con su padre, misma que si ya tuvieron la oportunidad de ver el especial de Filthy Rich en Netflix ya patrocinanos. La relación era un poco enferma, por decirlo menos. Si observan los videos, quien haya tenido oportunidad de ver los episodios o quien los vaya a ver, se podrán dar cuenta que ella era la que regularmente acompañaba a su padre a todas las reuniones que tenían en la vida social. Tenían muchísimas reuniones
Ella se dedicaba a ser una socialite. Y su padre hacía muchas fiestas en donde invitaba a la crema de la crema en Europa. Conocían a los príncipes de Inglaterra, conocían a la reina de Inglaterra, conocían a mucha gente muy influyente, y no nada más de Inglaterra, de todo el mundo. Entonces, si la observan, el lenguaje corporal no era ni el más común entre un padre y una hija, ni el más cómodo en la cara de Ghislaine. Según los informes, ella era la favorita de su padre. Según Tatler, un biógrafo, Ghislaine recordó que su padre instaló computadoras en Headington en 1973 y el primer trabajo que tuvo ella fue capacitarse para usar un código de programación cuando todavía era muy joven. The Times informó que no permitió que Ghislaine llevara a sus novios a casa o que la vieran con nadie en público después de que ella empezó a asistir a la universidad en Oxford. Su papá tenía que revisar con quién estaba saliendo. De hecho, cuentan por ahí que ella tenía un novio con el que se quería comprometer y el papá le dijo, estás loca, no está a tu altura, ni siquiera es algo que vamos a discutir, no está en la mesa, es un no y punto. En el libro Hunting Ghislaine, el autor Sweeney escribió acerca del posible abuso de su padre, sin confirmarlo porque realmente no hay mucha evidencia, pero básicamente es la teoría que se sigue para justificar o darnos un porqué Ghislaine Maxwell terminó desempeñando un papel central en este abuso de niños que Epstein llevó a cabo casi de manera industrial. Todo nace porque su padre abusó psicológica y emocionalmente de ella. Para Ghislaine, lo que le sucedió a estas chicas era algo normal. Y yo pienso que eso lo vamos a ver más adelante, obviamente tú lo vas a traer, pero no se me olvida cuando estaba viendo los videos, y creo que te lo dije, cuando hay varios videos en donde sale su papá y la agarraba de la cintura y más bien la traía como si fuera su pareja, parecía ella, Sí. parecía la pareja del señor asqueroso ese. Y me recordó mucho, y creo que te lo dije a ti, a Trump cuando salía con Ivana. ¿Ivana? Ivanka es la mamá. Con Ivana. Y que en alguna de las entrevistas, digo, yo me acuerdo porque estaba muy delgadita y salía en las fotos con él y en el escritorio Siempre con le él. agarraba raro. Y que una vez dijo que si él pudiera, se casaba con su hija. No con su hija porque fuera su hija, sino con su hija porque era una mujer muy guapa. Entonces, obviamente, se me hace algo súper asqueroso que un papá diga eso, pero cuando vi los episodios con Ghislaine y su papá, se me hacía como una relación muy similar, ¿sabes? Como que no había un límite sano en cómo el papá trataba a la hija. Eleanor Berry, hija de Lord Hartwell, el antiguo propietario del Daily Telegraph, era amiga de la infancia de Ghislaine. Ella se convirtió en invitada en la casa de los Maxwell en Headington Hill y ahí vivió durante un año, según su relato. Ella cuenta cómo tuvo una conversación con Ghislaine cuando tenía 9 años, en la que Ghislaine le dijo, mi papá es muy amable porque me deja elegir los instrumentos con los que me va a golpear. Si eso es cierto, no es algo ni normal, ni tampoco está bien. Además, alguien se acercó después de escuchar el podcast Hunting Ghislaine, dice Sweeney, y le dijo que cuando Ghislaine vivía en Oxford, cuando era todavía muy joven, reclutaba regularmente niñas y jóvenes y se las presentaba a su papá. Wow. Ajá. Diría que esto era más que un rumor, pero no es algo que se ignoraría evidentemente. Pero creo que es justo presentar la historia en el libro y decir, aquí está la evidencia y qué piensa la gente al respecto. Entonces la gente puede tomar sus propias decisiones. Todo esto que les estoy platicando, obviamente lo tomé de diferentes fuentes de información, ahí se los estoy dejando. Pero bueno, siguiendo con la niñez y juventud de Ghislaine, Robert Maxwell elegiría cuando iban a cenar a uno de sus hijos y lo interrogaba sobre un tema en particular, el que el señor decidiera que era momento de preguntarle a sus hijos. Tenía 9 hijos en diferentes edades, entonces si Ghislaine es la más chiquita, no sé cuántos años le llevaría el más grande, pero por lo menos tenía hermanos de 18 y más adultos. Entonces, cuando les hacía las preguntas, él esperaba que le respondieran con referencia a sus reglas de la vida, que eran las 3 Cs: concentración, consideración y concisión. Si el niño o la niña tropezaba, no hablaba acertadamente o daba una respuesta incorrecta, el señor Maxwell les exigía que respondieran cuál de los principios se había olvidado en aplicar y el momento del fracaso en su respuesta. Me recuerda a alguien que conozco.
¿Por qué fracasaste en darme esa respuesta? Sí, claro. A niños. La reprimenda siempre fue extremadamente dolorosa y todos alrededor de la mesa siempre se sentían incómodos. El señor Maxwell era un hombre de gran estatura, muy grande, con una voz muy retumbante, y explotaba, amenazaba y despotricaba contra los niños hasta reducirlos a pulpa a golpes. El señor Maxwell fue implacable con los niños y los hacía llorar. Todos los castigos los repartía y toda la familia en total recibía algún golpe o alguna reprimenda. Toda la familia, si uno de ellos fracasaba en darle una buena respuesta. Wow. Era muy sabido que empleaba el castigo corporal en sus hijos, y Ghislaine cuenta que en un momento, a los 13 años, ella pegó un póster de un pony, porque le gustaban mucho los caballos, en la pared recién pintada en su cuarto. En lugar de estropear la pintura con un tape, ella martilló con cuidado una tachuela muy pequeña para montar el póster. Eso indignó a su papá, quien tomó el martillo con el que había pegado la tachuela y la golpeó en la mano dominante, dejándola gravemente magullada y dolorosa durante las próximas semanas. 13 años y el señor le pegó con un martillo. Pues... ¿Ok? Agrega que tuvo una infancia difícil y traumática con un padre autoritario, narcisista y exigente. Eso la hizo vulnerable a Epstein, a quien conoció justo después de la muerte de su padre. Ese es el mayor error que cometió en su vida y uno que ella no ha repetido y nunca repetirá. Eso que les acabo de decir, fue una de las alegatas que tenían los abogados defensores de Ghislaine cuando ya estaban presentando el caso. ¿Okay? Fue, si tuvo una infancia así, obviamente es que lo que ella hizo, pues se le puede perdonar porque tiene un trauma. Ok. ¿Okay? ¿Quién es el papá de Ghislaine? Porque obviamente estamos hablando de una persona que tenía muchísimo poder. Se los voy a resumir lo más rápido que pueda. Ian Robert Maxwell nació como un hombre muy raro, porque era judío, el 10 de junio de 1923. Y fue propietario de medios británicos, nacido en Checoslovaquia, miembro del parlamento, presunto espía y estafador. A principio de su vida, Maxwell escapó de la ocupación nazi en su país natal, se unió al ejército checoslovaco en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial y fue condecorado después del servicio activo del ejército británico. En los años siguientes trabajó en el sector editorial y convirtió a Pergamon Press en una importante editorial académica. Después de 6 años como diputado laborista durante la década del 60, Maxwell volvió a poner toda su energía en los negocios, comprando sucesivamente British Printing Corporation, Mirror Group Newspapers y Macmillan Publishers, entre otras editoriales. Llevó un estilo de vida extravagante, viviendo en Herington Hill, como ya se los comenté, es como un castillo de 53 habitaciones, impresionantemente hermoso, desde donde a menudo volaba en su helicóptero o navegaba en su yate de lujo llamado el Lady Ghislaine. Si era la favorita, ¿ven? Sí. Siempre se vio envuelto en controversias. En 1989, Maxwell tuvo que vender negocios exitosos, incluido el Pergamon Press, para cubrir algunas deudas que tenía. En 1991, su cuerpo fue descubierto flotando en el Océano Atlántico. Aparentemente, se había caído por la borda mientras estaba borracho en el yate y fue sepultado en Jerusalén. Fue el presidente, fueron príncipes, fue toda la crema innata de la vida política ahí cuando fallece. La muerte de Maxwell provocó el colapso de su imperio editorial cuando los bancos pidieron préstamos. Sus hijos intentaron brevemente mantener el negocio a flote, pero fracasaron cuando surgió la noticia de que Maxwell había robado cientos de millones de libras de los fondos de pensión de sus propias empresas. Las empresas de Maxwell solicitaron protección por quiebra en 1992. Después de su muerte, se revelaron grandes discrepancias en las finanzas de sus empresas, incluida su apropiación fraudulenta del fondo de pensiones del Mirror Group. Y en resumen, este es el resumen fácil y digerible de la vida del hombre que la verdad también podríamos hacer otro episodio.
pero no lo vamos a hacer porque era un estuche de monerías y tranzas. Entonces, más adelante en su vida, Ghislaine fue miembro destacado de la escena social londinense en la década de los 80. Esto fue antes de que muriera el papá. Fundó un club de mujeres que llevaba el nombre de Kit Kat y fue directora del Oxford United Football Club durante la propiedad cuando su papá era el dueño. También trabajó en The European, una publicación que también era de su papá. Y según Tom Bauer, escribiendo para The Sunday Times, en 1986, Robert la invitó a nombrar en su honor su nuevo yate, el Lady Ghislaine, en los Países Bajos. Ella pasó una gran cantidad de fines de la década de los 80 a bordo del yate, que estaba equipado con jacuzzi, sauna, gimnasio y discoteca. El amigo de ella dijo que Robert también había hecho a medida una empresa de Nueva York para Ghislaine. La empresa que comerciaba con regalos corporativos no era rentable, pero estaba a nombre de ella y de alguna manera siempre se había mantenido a flote. Para 1991, Ghislaine se mudó a Nueva York para lanzar The European, una revista internacional como parte del conglomerado de Editorial Maxwell, la editorial de su papá. Ese año es cuando muere el papá de Ghislaine en circunstancias muy sospechosas, bajo una nube de irregularidades comerciales. Y ahí les va. The Sunday Times informa que Ghislaine vuela a la ciudad de Nueva York el 5 de noviembre de 1990 para entregar un sobre en nombre de su padre que teóricamente y entre comillas, sin que ella lo supiera, era parte de un complot iniciado por su padre para robar 200 millones de libras de los accionistas de Berlitz, que una vez que muere es parte del dinero que se pierde el rastro y que existe una nueva teoría acerca de dónde quedó ese dinero. Y se las traigo. Ese fue el hilito que jalé y dije, oh Dios. Y todo inicia con la desaparición de su papá, 12 horas antes de que se encontrara el cuerpo cerca de las Islas Canarias, cuando se supone que se cayó de Lady Ghislaine, presuntamente por estar alcoholizado. Cuando las autoridades anuncian la desaparición, su esposa, uno de sus hijos y su hija más chica, que tenía en ese entonces 29 años, Ghislaine, llegan al lugar. Cuando llegan al lugar, Ghislaine, triste, baja del avión, se mete al yate. Pero una vez adentro, los reporteros dicen que su manera calmada cambió abruptamente y empezó a esculcar dentro de todos los papeles que estaban en el yate, gritando que todo lo que ella había dejado en el piso en ese momento tenía que quedar destruido de inmediato. Y entonces la pregunta era, ¿por qué después de que te dicen que tu papá está desaparecido y después muerto, lo más importante para ti es ir a buscar documentos y destruirlos? Sí. A menos que estuvieras enterada de que eran los documentos. O sea, sí es muy misterioso, pero al mismo tiempo es bastante obvio. Pero es evidencia circunstancial al final. ¿Por qué? Porque además, cuando la entrevistan a ella dice, no, yo en ningún momento hice eso, ¿de qué están hablando? Sí, claro. Si yo estaba llorando porque mi papá está desaparecido. Aunque estas acusaciones fueron más tarde, como se los digo, negadas por Ghislaine, lo cierto es que su comportamiento no era el que se esperaba de alguien como ella, aunque como ya lo hemos dicho antes, no hay una forma específica en que la gente actúe o actuemos o debamos procesar un duelo. Eso cada quien debe resolverlo a su manera. Lo que salió a la luz poco después de confirmada su muerte fue que el millonario había robado al menos 460 millones de libras de las pensiones de trabajadores. Más de 30,000 personas perdieron su retiro de la noche a la mañana. Y ese dinero es el que no sabemos en dónde quedó. Y fue hasta su muerte que se dieron cuenta de los super robos que había estado haciendo. Y al día de su muerte, las deudas que dejó, no lo que se había robado, las deudas que dejó por todos los traspasos de dinero que había hecho en tranzas, eran más de 40 billones de dólares al día de hoy en diferentes bancos. Que en español no son billones, sino millones de millones. Millones de millones. Sí. Ajá. Y es que entre los fraudes que hacían, sacaban acciones de sus empresas públicas y los pasaban a sus cuentas privadas, haciendo transferencias de dinero entre sus empresas y sus cuentas personales en diferentes países, de manera que rastrear el dinero era casi imposible. El asunto aquí es cómo lo hacía y quién lo ayudaba, porque a ese nivel necesitas tener muy buenas personas que te estén diciendo, mira, muele por aquí, no, es un equipo, forzosamente tendría que ser un equipo completo, porque me estoy acordando,
pienso que es el white collar crime por excelencia, o lo que se le llama crimen de de cuello blanco, o los crímenes que precisamente las personas de mucho dinero terminan cometiendo, que es robar dinero de otras personas o de los fondos de retiro. Es algo que hasta en películas se ve, como en Las aventuras con Dick and Jane, o Fun with Dick and Jane, creo que se llama, sale Jim Carrey. Sí. Se ve eso también. Sí. Indirect Jane. Sí. Entonces, pero para o sea, no fue que él anduviera haciendo robitos aquí y allá. Toda su empresa que tenía, la verdadera empresa que estaba con las cortinas de las revistas y que la empresita aquí, o sea, él a eso se dedicó, me queda claro, desde un inicio. No es que, ay, ya llegué a un punto en el que con la comodidad del dinero que tengo que me respalda voy a empezar a robar. Yo pienso que desde un inicio. Digo, muy probablemente sí lo hizo crecer la parte en algún momento. La parte de los periódicos y todo esto, porque era dueño de los más en Europa. Sí, pero sí era dueño, pero eran hizo su negocio en donde vendía los planes de retiro. Ya, y ahí es donde va. Entonces, uno de sus ayudantes principales era Ghislaine, quien, como les platiqué antes, le ayudaba a mover las acciones de su papá, volviéndola cómplice de los fraudes. Después de la muerte de su papá, Ghislaine hizo la transición de Londres a Nueva York y rápidamente a la vida de Epstein. La historia describe a una hija de papi que está en bancarrota por los fraudes de su papá y a quien la vida recompensa por ser buena persona, con un hombre millonario que la trataba como reina y a la que dejaba que manejara sus casas y su dinero. Todas las personas que conocían a Ghislaine la describen como una persona con una personalidad abrazadora, con excelentes social skills, que podía ser la reina del lugar en que llegara, pero después de la muerte de su papá, dicen que se convirtió en otra persona y solamente hablaba de él y de cómo había quedado en la ruina tras su muerte, y no solo ella. Sus hermanos y su madre actuaban igual. Su madre le dijo a Vanity Fair en el 92 que no tenía absolutamente nada de ahorros, porque nunca pensó que su marido la fuera a dejar con algún tipo de necesidad. Ya veo. Pero con todo y eso, Ghislaine parecía inmune a la pobreza. De alguna manera y de algún lugar, ella seguía recibiendo al menos más de 100,000 libras anuales de algún fondo que su papá le había dejado, o por lo menos eso es lo que está en los libros de Hacienda. Nadie sabe cuándo es que Ghislaine empezó a salir con Epstein, y aunque la mayoría de sus conocidos ya los veían muy juntos a menos de 6 meses de la muerte del papá de Ghislaine, de repente ella ya estaba en sus yates y sus aviones, y sus abogados en algún momento dijeron que ella había quedado con Epstein a cambio de mantener el estilo de vida súper ostentoso y de socialité del mundo al que ella estaba acostumbrada cuando su padre estaba vivo. O sea, sus hermanos estaban en la cárcel, en bancarrota, su mamá no tenía nada y ella en menos de 6 meses ya tenía nuevamente su vida resuelta. Y durante muchos años, así es como se ha platicado la historia. Y todo el mundo dice, ella era muy guapa, él la conoció, hicieron match de volada, ella necesitaba a alguien con dinero para seguir teniendo los lujos a los que estaba acostumbrada y él dijo, va, la adopto. Esa es la historia de amor de Ghislaine y Jeffrey. Pero, de acuerdo a Tara Palmieri, Ghislaine y Epstein se conocieron mucho antes de esto por medio del papá de Ghislaine. Y entonces, eso cambiaría completamente el significado que tienen cada uno en la vida del otro, tal y como lo conocemos. Como ya se los platiqué, el papá de Ghislaine controlaba todas las parejas de ella y no la dejaba que la vieran en público con nadie. Por eso, cuando se dice que los presentó en 1988, todo el panorama cambia. Porque entonces, tal vez, sí, solamente estoy suponiendo, cuando él muere y ella va con Epstein, no va a pedirle ningún favor, no va y lo conquista porque ella está guapa y es una mujer que necesita ayuda. Tal vez son iguales, o tal vez ella sea la jefa de Epstein. Y yo sé que aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero en este caso nada se puede comprobar después de la desvivida que le pegaron a Epstein, o bueno, de que él abandonó la vida. Lo que sí sabemos es que cuando lo conoció, ella era la que tenía poder, porque su papá era uno de los hombres más ricos del mundo, y se dice que cuando se conocieron,
Los dos, Epstein y el papá de Ghislaine, tenían oficinas en el mismo edificio y uno de los asistentes de Epstein dice que escuchó el nombre de Ghislaine desde 1988 en una función que Maxwell le presentó a su hija porque ellos estaban haciendo negocios juntos. O sea, el papá de Ghislaine y Epstein estaban haciendo negocios juntos desde el 88. Y según la gente que conocía a Epstein, él no tenía dinero hasta el 91 o 92, que es cuando empieza a ver a Ghislaine de manera seguida. Maritza Vázquez llevaba la contabilidad para una agencia de modelos de Epstein y le toca declarar en uno de los juicios. Y ahí es donde ella dice que Maxwell fue el que le dio dinero inicialmente a Epstein para sus negocios. Específicamente utilizó la palabra lo ayudó a empezar. No quiere decir que le regaló el dinero, pero dice que sí lo ayudó. Vázquez también dijo que ella sabía que Epstein tenía una relación con una mujer de la que su padre era millonario. No sabemos si era la persona que les ayudó a lavar el dinero o no, o solo a guardar el dinero que sigue desaparecido o no. Al momento de su detención, Ghislaine tenía una fortuna de poco más de 20 millones de dólares y Epstein una fortuna de más de 578 millones. Solamente en lo que está declarado, porque sabiendo lo inteligentes que son para no pagar impuestos y esconder fortunas, no sabemos cuánto es el patrimonio total no declarado. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Hasta aquí qué pensamos? Hasta aquí yo pienso, el señor Maxwell se escapa de los nazis. Empieza a participar en cosas que le dan prestigio, se hace de dinero, empieza a tener sus negocios. De pronto se le ocurre la brillante idea de hacer su negocio de los retiros. Y dice, necesito a alguien que esté tan en la mira, con tanto poder y conexiones, que nadie lo va a voltear a ver, porque ya todo el mundo lo está viendo de todas maneras. Conoce a Epstein y le dice, mira, tú lavas mi dinero y te presta mi chamaca. Es muy brillante y lo que tú necesites, lo que sea, ella te va a poder ayudar. Y cuando yo me muera, ella te va a poder ayudar. Tú te quedas con la lana, así ella no se la quitan porque yo voy a tener deudas, tú lo manejas, pero realmente es de ella y ella te va a poder ayudar con lo que sea. Eso es lo que yo pienso. Hasta aquí llegamos con el episodio. Gracias, ya no bye. necesito más. Ya. Ahí lo resumen todo. Tomen en consideración que cuando Ghislaine conoció a Epstein, ella tenía 30 años, había estudiado en las mejores escuelas del mundo, era una socialité, amiga del príncipe de Inglaterra, entre otras cosas. Así que, ¿qué tanto de lo que hizo después está realmente justificado? En una fiesta en Manhattan en 1992 para la madre de Ghislaine, corrieron rumores en la fiesta de la mamá en el 1992. Esto es casi 30 años antes de que se hiciera público todo este desmadre y de que encerraran a Ghislaine. Había rumores en la fiesta de su mamá de que a Epstein le gustaban las niñas de colegio, las colegialas, pues, y que Ghislaine estaba ayudándolo, entre comillas, a encontrarlas. Ninguna de las personas multimillonarias que acudieron a esa fiesta lo cuestionó. Ninguno. O sea, nadie se le hizo... Todos se acercaban y decían, oh, ya sabes que dijeron que a Epstein, supiste que a ese Jeffrey señor le gustan. Y una de las personas que estaba en la fiesta dice, pues sí, pero es que todos pensamos, pues le gustan chamacas, les gustan niñas de 18 o 19 años. Que sigue estando bastante bizarro para alguien de alguien 30 de y 30 something. y Pero, something. pero fue como que, pero no, o sea, y ya, se fue. Eso pasó en el 92. No sé, Rick. Las sobrevivientes de estos dos tipejos han dicho que desde un inicio que Ghislaine no era ignorante de lo que pasaba y no era una víctima más. En ocasiones ella también participaba en los abusos. Era una participante dedicada y le ayudó a legitimizar lo que Epstein soñaba hacer. A finales de los 80, Epstein vivía en un edificio en el que no necesitaba pagar renta porque había huelga de inquilinos. Hacía fiestas en el techo del edificio pretendiendo que él vivía en el penthouse, pero cuando Ghislaine llegó a su vida, todo esto, todo lo que él había soñado y todo lo que pretendía hacer, por fin se materializó. Las casas, las islas, los yates, las niñas. La naturaleza de su relación sigue sin estar clara. En una declaración del 2009, varios de los empleados domésticos de Epstein testificaron que él se refería a ella como su novia principal, que también contrató
despidió y supervisó a su personal comenzando alrededor del 92. El personal de Epstein también se ha referido a ella como la dama de la casa y como su asistente agresiva. En un perfil en Vanity Fair en el 2003 sobre Epstein, la autora Vicky Ward dijo que Epstein se refirió a Ghislaine como su mejor amiga. Ward también observó que Ghislaine parecía organizar gran parte de su vida. Y eso es algo que sí llama mucho la atención, porque a partir de que ellos se conocen, ya a los 6 meses, él empieza a comprar casas, empieza a comprar aviones, empieza a comprar los yates, y ella era la que manejaba todo. Sí. Ella manejaba las casas, qué había en las casas, quién iba, quién se las prestaban. Por eso cuando el Principito va y dice, pues a mí no me invitó él, yo iba con ella. Sí, claro. Porque ella es la que era mi amiga. Sí, claro. Y claro, ella era la que tenía las conexiones. Y en varios de los documentos que leí ahí te dice, él era una persona que casi tenía cero habilidades sociales. Pero ella tenía las habilidades sociales por los dos. Entonces, no importa que él no tuviera habilidad para platicar con la gente, no importa que él no le cayera bien a la gente, ella lo hacía por los dos. Ella se encargaba. Tengo una pregunta y a lo mejor lo vas a desarrollar. Si sí, nomás me dices. Gracias a Ghislaine, él conoce a la realeza y a los presidentes, expresidentes, políticos y Hollywood. No. Ok. Ahorita te voy a dar... Gracias. No, ahorita no, en el otro episodio te voy a decir, ok, porque ok, este es de ella. ok. Sí. En el de él te lo voy a decir. Gracias. Sí. Es que tenía una habilidad para platicarle a la gente. Sí. Perdón mi francés, encabronada. Una o sea, habilidad para poder sí. engañar y embaucar a las personas con más dinero, más inteligentes. Tenía una facilidad para engañarlos impresionante. Era una persona muy inteligente. Sí. Entonces, se informó que Ghislaine y Epstein tenían amistad con varias personas prominentes en los círculos de la élite política y académica, los negocios y el derecho, incluidos los expresidentes Donald Trump, Bill Clinton, el abogado Alan Dershowitz y el príncipe Andresito de York. Ese maldito abogado. Ghislaine es conocida por su larga amistad con el príncipe Andrés y por haberlo acompañado a una función social de prostitutas y proxenetas en Nueva York. Una función social. Y esto es algo que cuando lo estaba leyendo dije... ¿Una qué? Una función social. Que yo dije... Güey, lo alejado de la... no sé si es alejado de la realidad. Lo estúpido de este tipo de fiestas, güey. Sí entiendo, pues vamos a hacer una temática, pero público, güey, para ayudar a la gente, para recaudar fondos, vas a hacer una función social en donde el tema sea disfrazarte de prostituta o proxeneta. ¿Cómo se dice? ¿Out of touch? Totalmente. Pero en español, ¿cómo sería una buena traducción? Es como no es una desconexión de la realidad como lo manejamos en una psicosis. Es más bien un privilegio. Sí, claro. Es un privilegio estratosférico, en las palabras que no sé decir, .com. Un privilegio es... estratosférico. Ajá. O sea, ¿sabes? No... Sí, o sea, el no ver algo malo en burlarte de personas que viven en cualquiera de estos dos es de esas partes. Veces que dices, por más que intente, no voy a poder ponerme en los zapatos de esa persona para decir, entiendo su punto, puedo apreciar lo que quiso. No puedo, aquí no. En una entrevista de noviembre del 2019 con la BBC, Andrés dijo, cuando ya andaba en problemas, que los dos se conocían desde que Maxwell era estudiante universitaria en Oxford y ahí es donde sabemos que a él le gustaba, pero a ella no le gustó, chalala. Le presentó a Epstein y los tres a menudo socializaban juntos, aunque el príncipe Andrés dijo, él no era mi amigo, mi amiga era ella. Pero bueno, en el 2000, Epstein y Ghislaine asisten a una fiesta organizada por el príncipe Andrés en la finca Sandringham House de la reina en Norfolk, supuestamente para el cumpleaños número 39 de Ghislaine. En su entrevista de la BBC en el 2019, el príncipe Andrés confirma que Ghislaine y Epstein habían asistido al evento por invitación suya,
pero negó que fuera algo más que un fin de semana sencillo porque realmente no es que fueran tan amigos, aunque estaban celebrando el cumpleaños de ella. En la casa de su mamá. En la casa de la reina. What do you mean? Son of a bitch. Así es. En 1995, Epstein cambió el nombre de una de sus empresas a Ghislaine Corporation, con sede en Palm Beach, Florida. La empresa se disolvió en el 98. Como piloto de helicóptero entrenado, Ghislaine también transportaba a Epstein a su isla privada en el Caribe. Es que eran... O sea, aquí voy a hacer un paréntesis, güey, porque realmente me impresiona lo habilidoso que eran los dos. O sea, Sí, ella era piloto de helicóptero. Son una máquina perfecta de todo, pienso. Ajá. O sea, si tan solo lo hubieran utilizado para hacer algo bueno. Pero bueno. ¿Operaba qué? ¿Piloteaba helicóptero? Sí. Ella era la batalla para manejar mi carro. En el 2008, Epstein fue condenado por solicitar a una menor para prostitución y cumplió 13 meses de una sentencia en la cárcel de 18 meses. O sea, 13 de los 18 meses en el 2008. Tras la liberación de Epstein, aunque Maxwell o Ghislaine continuó asistiendo a las funciones sociales destacadas, ella y Epstein ya no fueron vistos juntos en público. Y sobre esa demanda del 2008 les voy a hablar en el otro episodio. Ok. Porque, chica, se van. Los que no han escuchado toda la historia van a decir, no puede ser, pero sí puede Los que no la han escuchado, espérense. No la vean en otro lado, escúchenos a nosotras y luego lo complementan con todo lo demás. Así es. A finales del 2015, Ghislaine se había retirado en gran medida de asistir a funciones sociales. Maria Farmer trabajó para Ghislaine y Epstein a principios de los 90. Maria Farmer es una de las chicas que llevó el caso hasta el final contra Ghislaine. Sí. ¿Okay? Ella trabajó para Ghislaine y Epstein a principios de los 90 cuando ella misma era una jovencita. De acuerdo a una entrevista con Tara Palmieri, Maria describió la rutina de Ghislaine como sigue. Todos los días alrededor de las 3 de la tarde en punto, Ghislaine llegaba a su casa impecablemente vestida y dando órdenes. Alrededor de ese mismo horario se podía escuchar los sonidos de la alarma de salida de las escuelas alrededor de la casa. A esa misma hora, una Ghislaine gritaba que necesitaba modelos nuevas muestras, y entonces salía de expedición. Buscaba modelos para audicionar. Viajaban en el carro mientras el chofer manejaba y cuando veía a alguna niña que se le hiciera bonita, le decía al chofer que se detuviera y ella misma se bajaba a hablar con las chicas. Nunca sola, a veces la acompañaba María y en otras ocasiones sus amigas más personales. María platica que cuando Ghislaine decía que debía encontrar a chicas que pudieran ser modelos de Victoria's Secret, ella le creía, hasta que le dejó de creer. Los alegatos que enfrentó Ghislaine fueron de reclutadora, haciendo grooming a las niñas, ayudando al abuso del que sufrieron las víctimas que estaban entre los 14 y los 18 años en Nueva York, Florida, Nuevo México y Londres. Y es que no mucho después de que María empezara a trabajar para Ghislaine y Epstein, se le ocurrió hablar un poco de su hermana menor, y los dos estuvieron muy interesados muy pronto. Invitaron a su hermana Annie a su casa y entonces empezó lo mismo de siempre, el grooming. Salidas al cine, salidas a comer, salidas de compras. Y luego la invitaron al rancho de Nuevo México con el pretexto de que fuera un intercambio estudiantil y a que fuera a ver el rancho. La sorpresa para Annie cuando llegó fue darse cuenta de que iba a estar sola con ellos, porque claro, cuando le piden permiso a la mamá de las chicas, le dicen, primero la invitan a su casa en Nueva York, en donde está María. Empiezan a llevarse bien, ahí ya abusaban de María, pero María no lo veía como algo malo. Y entonces le dice, su hermana quería estudiar, ellos le dicen, sí, tráela, platican, van al cine, no pasa nada, y luego le invitan al rancho Nuevo México. Obviamente ya no necesitan a alguien que los vaya cuidando, no, porque pues ya conocen a María y porque está Ghislaine, y entonces Ghislaine va a estar cuidando a la niña. Obviamente es mujer, no va a permitir que nada malo le pase. Claro. Pero entonces cuando llegan al rancho, se da cuenta de que ella iba a estar sola, no había nadie más en el rancho de no sé cuántos acres. No había manera de pedir ayuda y no había nadie para pedir ayuda. Y la gente que vive en el pueblito cerca del rancho sabía que estaban solos allá adentro y sabían que iba una niña nueva y la llevaron a comprar botas y todo el show, pero es como, ¿qué hacen dos personas completamente adultos? Sí, claro. Con una niña tan chica, porque la hermana de Annie era todavía muy chiquita.
Entonces, fue en ese viaje en 1996 cuando Annie denuncia que Ghislaine y Epstein abusaron de ella. Ella es una de las solamente 3 mujeres que acusaron a Ghislaine de hacerles grooming para que Epstein abusara de ellas y después también las violentó. La otra es Melissa Sullivan y la otra prefirió quedar en el anonimato. Virginia Giuffre, por su parte, trabajaba como asistente de vestuario en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, otro enfermo, infeliz gusano. Y dice que Ghislaine le ofreció una entrevista para tener la oportunidad de capacitarse como masajista. Corrí hacia mi papá, que trabajaba en las canchas de tenis en Mar-a-Lago, y él ya sabía que estaba tratando de arreglar mi vida, y en ese momento él le dice, no te lo vas a creer, me acaban de hablar para decirme que me quieren dar un trabajo y ofrecerme capacitarme como masajista. Y el papá, que sabe que su hija había tenido una racha muy difícil en su vida, poquito tiempo antes, los últimos 2 años antes, le dice, está bien, ve. Ve y arregla tu vida. Porque obviamente están en un resort de gente que tiene mucho dinero, que obviamente no va a pensar que si le están ofreciendo trabajo a su hija, ahí delante de todos, la van a utilizar para querer hacerle cosas. Claro. Obviamente. Cuando Giuffre llega a la casa de Epstein en Palm Beach, dice que él estaba acostado, completamente desnudo, y Ghislaine le indicó y le dio ejemplos de cómo masajearlo, cómo le gustaba a él que le dieran masaje. Durante ese tiempo me estaban haciendo preguntas sobre quién era yo. Parecían buenas personas, así que confié en ellos y les dije que había tenido un momento muy difícil en mi vida hasta ese momento. Yo había sido fugitiva, había sido abusada sexualmente y había sido abusada físicamente. Ese fue lo peor que pude haberles dicho porque ahora sabían lo vulnerable que era. Esto se lo dijo ella a la BBC de Londres. Giuffre dijo que lo que esperaba que fuera una entrevista de trabajo pronto se convirtió en el comienzo de años de abuso. Dice que pasó de ser abusada por Epstein a ser pasada como un plato de fruta entre sus poderosos asociados, mientras la llevaban por todo el mundo en aviones privados. En el 2001, cuando ella tenía 17 años, dice que Epstein la llevó a Londres y le presentó al príncipe Andrés. Ella es la chica que lo trae en jaque. Sí, sí. Por ella perdió todos los poderes mágicos. Entonces, se la presenta y la fotografía famosa que dicen que no es verdad, pero que sí es verdad, fue tomada esa noche y muestra al príncipe con el brazo alrededor de la cintura de Giuffre, mientras Maxwell o Ghislaine sonríe en el fondo. Ahora, recuerden que cuando le dicen al príncipe que él es el de la foto, él dice, no puedo ser yo porque yo nunca saldría con esa camiseta, yo siempre salía en traje. Ah, sí. Yo siempre ando en traje completo y nunca me verías con una camisa informal. Exactamente. Entonces, después de ir a un club nocturno, Giuffre dice que Maxwell le dijo que tenía que hacer por Andrés lo mismo que hacía por Jeffrey. Le pegué, perdón. Fue un momento realmente aterrador en mi vida. No estaba encadenada a un fregadero, pero estas personas poderosas eran mis cadenas, le dijo ella a la BBC. En su caso civil, Giuffre alega que el príncipe abusó sexualmente de ella en 3 diferentes ocasiones. En la casa de Ghislaine en Londres, más tarde en las casas de Epstein en Manhattan y en la isla Little St. James. Sin embargo, después de años de abuso, ella hacía como que todo era parte de su trabajo. Asegura que en ocasiones Ghislaine la llevaba con ella a reclutar muchachas. Inclusive trató de enseñarla a decirles cómo les tenía que pedir el teléfono para que se presentaran a sus entrevistas para ser, entre comillas, modelos, y mencionar la facilidad con la que podría hacer que las chicas representaran en casas u hoteles con Epstein. Inclusive, dice que en algún momento le dijo, mira, necesitas decirles nada más que estás representando, que tú conoces a los dueños de Victoria's Secret y que estamos haciendo reclutamiento para chicas bonitas. Y que cuando ella trató de hacer lo que le dijo, ay, no puedo creer que seas tan mala para hacer esto, mira, escoge a cualquiera. Y ya dice que ella ve a una chica y que le dice, ella se baja y dice, tenía una facilidad para envolver a la gente que todas las muchachas le daban su teléfono. Sí, era como muy cautivador. Es cautivadora. Cautivadora o cautivante. Cautivating.
La última vez que Virginia habló con Ghislaine fue en el 2007, después de que Epstein había sido encarcelado la primera vez. Se vio en shock cuando le contestó el teléfono porque ella se escapa, ¿no? Ella le dice a ellos cuando ya está muy grande que se quiere ir a realmente capacitarse a Tailandia como masajista. Y ellos le dicen, ok, pues ve, porque ya tiene un tiempo trabajando con ellos. No es a la que le dicen, queremos tener un hijo y queremos que tú lo tengas. Sí, y ella, híjole. Ok, pero... Me quiero ir primero a... Denme mi capacitación y luego le damos. Ajá. Y ya que está allí en Tailandia, se enamora, se casa y le dice, ¿saben qué? Ya no me voy a regresar. Gracias por su cooperación. Cómo lloré con la historia de ella, porque tiene un final feliz y no. Porque ese pedazo, y me gusta como lo dice el abogado, they will never be made whole. O sea, ese pedazo que les falta nunca lo van a recuperar, pero ella tiene... Me gustó, ¿sabes? Me dio como mucha ternura cuando está platicando, me voy a Tailandia y luego conozco el amor de mi vida y sé lo que es el amor y es cuando le explota el cerebro. Ya sabía pues que estaba siendo abusada, pero es hasta que tiene algo con que contrastarlo. Ajá. Y hasta que tiene a su hija es cuando dice, yo no puedo dejar que le sigan haciendo estas cosas a más niñas. Y entonces, me gusta que el esposo la apoya para... Entonces, la última vez que ella habla con Ghislaine es en el 2007, cuando ella ya está rehaciendo su vida, tiene su hija, chalala. Y tiene su número de teléfono que no tiene registrado porque no quiere que le encuentren. Y dice que contesta un teléfono y le contesta a Ghislaine y le dice, hola, ¿cómo estás? Y ella dice, estaba embarazada de mi segunda hija, no sé cómo no tuve a mi hija Imero. Y dice que le habló como si fuera su mejor amiga. Obviamente quería saber si iba a declarar o hablar con algún investigador. Y Ghislaine le dice, no puedo creer que estén acusando a Jeffrey después de todo lo que él hizo por todas esas chicas. Pero bueno, te estoy hablando para ver cómo estás. Si necesitas ayuda de abogados o algo, me avisas y nosotros te ayudamos. Y eso es algo muy común que hacían. Cuando ya empezaron a ver que iban a empezar a declarar, contactan a las demás víctimas y le dicen, pues aquí estamos, si necesitas ayuda, nos hablas. ¿Sabes dónde encontrarnos? Nosotros te vamos a ayudar. Pero entonces obviamente todas estaban asustadas porque para este entonces ya lo habían demandado una vez y digo, lo van a ver en el episodio que sigue. Y cosas pasaron, no los voy a spoilear, pero ya lo habían demandado y entonces esta es la primera vez en que realmente está como enfrentando a la justicia Epstein, y Ghislaine todavía está haciendo la parte del llamarle a todas las demás chicas para decir, pues él tanto que las ayudó, ¿cómo puede ser posible que lo estén acusando? Exactamente. Entonces, ahí deteniéndonos un poquito, por más que ella más adelante intente decir que no sabía o que su papá la había tratado mal, etcétera, etcétera. Esa parte que está haciendo de tratar de convencerlas para que no lo acusen, híjole, es como que le resta 1,000,000% la credibilidad al decir después soy víctima. Que digo, yo sé que a final de cuentas fue algo que los abogados utilizaron para defenderla, pero come on. Entonces, después de eso, años después, aun cuando fue pareja de Epstein y de estar en el ojo del huracán, ella seguía siendo invitada a eventos, a causas de caridad, e inclusive fue invitada a la boda de la hija de Bill Clinton. Wow. Ya les platiqué la niñez de Ghislaine, ya les platiqué cómo es que conoce a Epstein, ya les platiqué la vida de su papá, se nos perdieron 790 millones de libras. 400. No, no, sí, 700, en todo junto. Todo junto. Right. Ya vimos que demandaron a Epstein por segunda vez, ya las está convenciendo y hasta aquí vamos a dejarle por ahora, porque está muy largo. Entonces, gracias por acompañarnos a un episodio más de Crónicas de Crimen, como les repetimos siempre.
Créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ya sé que no les dije que nos escuchen y nos vean en YouTube. Lo tienen que hacer de todas maneras. Pero vamos a regresar rapidito con la otra mitad de Ghislaine Maxwell. See you. Bye, Betty. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.